Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5:30 en punto y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en este primer viernes del mes de octubre, muy noticioso, así que comenzamos de inmediato a revisar titulares. El lunes finalmente estará publicado el anexo del programa de Janet Jara. El documento incluye impulsar el aborto libre, tema del cual la Democracia Cristiana ya anticipó que hará reserva para que sus parlamentarios voten en conciencia. El proyecto, sin embargo, no sería objeto de urgencia legislativa en el eventual gobierno de la candidata oficialista. A una decisión en solitario atribuyó Evelyn Matei el descuelgue del gobernador de Arica, Diego Paco, el militante de Renovación Nacional por quien la candidata de Chile Vamos hizo campaña. Entregó su respaldo a José Antonio Kast porque, según él, el programa del republicano ofrecería más seguridad para el norte del país. Se judicializa el caso de Bernarda Vera, la mujer que figura entre los detenidos desaparecidos de la dictadura y que estaría viviendo en Argentina. La UDI ingresó a la Fiscalía una denuncia por presunta omisión de denuncia que se suma a la querella que interpuso el Partido Nacional Libertario. El ministro Luis Cordero calificó dichas acciones como un negacionismo vergonzoso. Hamás aceptó la liberación de los rehenes de acuerdo a los términos del plan presentado por Donald Trump. La milicia palestina respondió a la propuesta después de que el mandatario diera plazo hasta el domingo. El grupo también exigió negociar algunos puntos del acuerdo. Y en el deporte, la Roja Sub-20 se juega la clasificación a la siguiente ronda. Desde las 20 horas, Chile enfrenta a Egipto en el Estadio Nacional, buscando los pasajes a octavos de final del Mundial de la categoría. Nicolás Córdoba preparó cambios tras la caída ante Japón. Y comenzamos de inmediato junto a Alicia Contreras en Conexión Global porque hay una noticia de carácter mundial de hace escasos momentos, porque el grupo terrorista Hamás ha anunciado que liberará a todos los rehenes que permanecen en cautiverio, tanto vivos como muertos, aceptando uno de los puntos del plan de paz presentado por Estados Unidos. Alicia Contreras, cuéntanos qué es lo último que hemos conocido sobre esta declaración del grupo Hamás. Así es, Mati, ha sido bastante, es una noticia que está en desarrollo porque entrega esta respuesta entonces Hamás, y lo que conocemos es a través de los mensajes de Telegram que ha entregado la milicia palestina entonces para confirmar que entregó su propuesta a los mediadores respecto del plan de paz presentado por Donald Trump, estos 20 puntos para terminar con la guerra en Gaza. Y dentro de lo que responde Hamás entonces es que acepta entregar a todos los rehenes, vivos y muertos, 48 rehenes, 20 de ellos se cree que están vivos, los acuerda liberarlos según los términos que impone este plan de 20 puntos, pero también exige negociar otros puntos de este acuerdo. Asimismo, exige negociar, al parecer, respecto de los puntos que se refieren al futuro de Hamás. Por ejemplo, en este comunicado que entrega la milicia palestina, dice que acepta entregar a Gaza a un cuerpo independiente de tecnócratas palestinos, pero con un consejo basado en un consenso palestino y árabes. Y esto entonces se contrapone con este cuerpo internacional que plantea esta propuesta de Donald Trump. Es decir, Hamás acepta, pero así podríamos definirlo, acepta algunas condiciones, pero también exige negociar otros puntos. Y no hay que olvidar que esta propuesta de Donald Trump entonces para terminar con la guerra en Gaza también cruzaba varias líneas rojas que Hamás ha tenido, por ejemplo, desmilitarizar la organización. Tenemos una gráfica con los puntos más importantes de esta propuesta que presentó Donald Trump, que primero aceptó Benjamín Netanyahu y que ahora Hamás dice que acepta
acepta, pero pide también negociar. Ahí vemos entonces los principales puntos de este acuerdo, de esta propuesta más bien de Donald Trump, es que Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada. También dice que los miembros de Hamás se van a comprometer a coexistir pacíficamente y a desarmar sus armas, y que además los integrantes de Hamás que quieran salir del lugar entonces van a poder recibir una amnistía. De acuerdo a la respuesta de Hamás, lo que se conoce hasta ahora no se refieren a este punto. Y también otro punto importante de esta propuesta es el futuro político de la Franja de Gaza. Y según la propuesta de Donald Trump, Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición. Y es precisamente a este punto el que se refiere entonces la respuesta de Hamás, que dicen que aceptan entregar a Gaza a un cuerpo apolítico palestino, pero bajo un consenso de los mismos palestinos, y dejando de lado entonces se entiende a este organismo internacional. También esta propuesta de Donald Trump indica que nadie será obligado a abandonar Gaza. Y tenemos otra gráfica entonces con otros puntos. También se asegura que Hamás y otras facciones acuerdan no participar en el gobierno de Gaza, y se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza. Asimismo, este plan considera que Israel no va a ocupar ni anexar Gaza, y que se va a establecer un proceso de diálogo interreligioso. Además, se asegura que Estados Unidos va a establecer un diálogo entre Israel y los palestinos. Todos estos puntos no están firmados, entonces no están acordados entre Estados Unidos y Hamás, sino más bien se refiere solo a la liberación de los rehenes, y piden que estos puntos entonces se entre a negociar. También tenemos un mapa de la Franja de Gaza con lo que establece esta propuesta entonces de Donald Trump. La línea azul es actualmente la línea de control actual del ejército de Israel. Básicamente el ejército de Israel ya controla prácticamente toda la Franja de Gaza, y lo que propone esta propuesta es la retirada inicial de las tropas israelíes a medida que se vayan liberando entonces los rehenes. La línea amarilla entonces es hasta donde se retiran las tropas israelíes una vez que Hamás entregue a los 48 rehenes que se mantienen en Gaza, tanto los vivos como los muertos. Y asimismo, Israel se compromete a liberar a prisioneros palestinos. Mientras tanto, según avanza este plan dice que esto va a pasar en las primeras 72 horas desde que ambas partes confirmen que aceptan este acuerdo. Y hay una segunda retirada entonces del ejército israelí, para que después una institución, un organismo de seguridad internacional se haga cargo de la Franja de Gaza. Estos puntos al parecer los habría aceptado Hamás. Sin embargo, entonces se exige negociar los puntos respecto del futuro político de la Franja de Gaza. Y esto ocurre precisamente cuando Donald Trump en la mañana dio un ultimátum a Hamás. Dijo que si no entregaba una respuesta el domingo a las 6 de la tarde, hora del este, es decir, a las 7 de la tarde de nosotros, hora chilena, se iba a desatar el infierno para Hamás. Y un par de horas después vemos entonces que Hamás confirma su respuesta, se la entrega a los mediadores. Falta ahora cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. Hasta ahora no se ha pronunciado, y es por eso que esta noticia está en desarrollo y solo sabemos los primeros lineamientos entonces de lo que implica esta respuesta de Hamás. Pero básicamente podemos decir, acepta, pero con condiciones de negociar otros puntos entonces de este plan de fin de la guerra que propone Donald Trump. Algunos incluso señalan que esto no es un plan de paz, sino más bien un plan de alto al fuego, y hacen esa diferencia. Hasta ahora todavía no tenemos respuesta ni algún comentario desde la Casa Blanca, Mati. Exactamente. Esto ocurre a 4 días de que se cumplan 2 años de los ataques por los que Hamás cobró la vida de cerca de 1.200 israelíes, luego que esa madrugada entrara a territorio israelí, entrara por diversos métodos, incluso a través del aire, asesinara a 1.200 personas israelíes, tomara 251 rehenes y se iniciara este conflicto que se ha convertido
sobre todo para el pueblo palestino, en un conflicto que ha cobrado la vida de más de 65.000 palestinos. Es algo que ha generado dentro de los propios palestinos una masacre que jamás se había visto en el último tiempo desde la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, y eso fue generado precisamente por esta acción del grupo Hamas. Ahora, la reacción de Israel ha terminado con la vida de 65.000 palestinos. Hay en curso investigaciones por posible genocidio, hay hambruna. Hay además una escasez de elementos básicos para la población para subsistir. Son todos los días que mueren mujeres, niños y prácticamente el 80% de estos 65.000 fallecidos durante estos 2 años son civiles, mujeres, niños. Hay una cantidad de niños terrible, lo que ha conmovido además a muchísimas personas a nivel mundial, a diversos gobiernos, y esto también ha puesto presión internacional, porque recordemos que en la última Asamblea General de Naciones Unidas uno de los puntos centrales fue el reconocimiento del Estado palestino por parte de muchos países que hasta ahora no lo habían reconocido, y que más que tener un efecto práctico es en definitiva un reconocimiento simbólico, una señal política para que el establecimiento de 2 estados y la paz en base al reconocimiento de 2 estados sea la manera en que se comenzara a trabajar. Esto se produce justo en paralelo a este plan de paz que presenta Estados Unidos junto con Benjamín Netanyahu. Vamos a ver también cuál es la respuesta de Benjamín Netanyahu y si hay algo más concreto respecto de si Hamas entrega a estos rehenes. ¿Cuándo comenzaría a hacerlos? ¿Dónde y bajo qué condiciones? Exacto, es que ese es un punto importante, porque también acá se abre un escenario muy complejo para el gobierno de Benjamín Netanyahu, porque hasta ahora solo Benjamín Netanyahu ha aceptado esta propuesta de Donald Trump. Sin embargo, esto tiene que ser aprobado por el gabinete de Benjamín Netanyahu, donde los partidos de extrema derecha están en contra de esta propuesta. El objetivo para ellos es finalmente eliminar a Hamas y también eliminar la posibilidad siquiera de un Estado palestino. Entonces, este escenario en que Hamas acepta esta propuesta es muy complejo para Benjamín Netanyahu, porque implica que su gobierno podría caer después entonces de que se acepte esto, se libera a los rehenes. Esto teniendo en cuenta también que Donald Trump va a presionar a ese gobierno, porque este es el límite para Benjamín Netanyahu. Hasta aquí lo apoya Estados Unidos, hasta aquí apoya Donald Trump, que además recordemos quiere ganar el Nobel de la Paz. Por lo tanto, él no va a aceptar otra respuesta por parte del gobierno, por más a la derecha o disidente que esté de Netanyahu. Hasta aquí se supone que son sus condiciones. Exacto. Por lo tanto, eso es lo que va a tener esta facción del gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a ver cómo se mueve en ese escenario, cuando además gran parte de Israel ya también lo único que quiere es el término de este conflicto, la liberación de los rehenes, y hay muchísimos israelíes que tampoco están de acuerdo con lo que está ocurriendo con estas 65.000 víctimas en terreno palestino. Exacto, hay muchas críticas que dicen que Benjamín Netanyahu ha alargado esta guerra en su propio beneficio, porque él también tiene juicios en su contra, que una vez que acabe la guerra entonces va a tener que enfrentar esas complicaciones. Entonces el futuro político para Benjamín Netanyahu también se ve bastante complejo después de esto. Lo concreto es que si se acepta este acuerdo respecto de la liberación de los rehenes, después de que ambas partes acepten, hay 72 horas para que Hamas libere a los 48 rehenes que siguen en Gaza, y también para que Israel libere a distintos prisioneros políticos que mantienen en cárceles israelíes. Ese es el intercambio entonces que aceptarían ambas partes en caso de firmar este acuerdo, esta propuesta entonces de Donald Trump. Hasta ahora, insistimos, todavía no hay una información o una respuesta, un comentario desde la Casa Blanca sobre la respuesta de Hamas. Muy bien, Alicia, entonces esta es la información que ha sido transmitida hace minutos atrás, sí. Porque se estaba hablando de esta respuesta por parte de Hamas, pero este mensaje a través de Telegram con la aceptación y finalmente el anuncio de que se va a liberar a los rehenes desde hace escasos minutos, cuando comenzábamos prácticamente
hoy es noticia. Así que nos reunimos al final del programa para tener toda la actualización y todo lo que esté ocurriendo, cómo se van a dar respuesta a esas interrogantes, en qué plazo, cómo, dónde, dentro de los principales puntos. Así que hasta dentro de un rato más. Nos vemos, Mati. Y nosotros a esta hora vamos a entrar de lleno a las noticias nacionales, porque siguen los descuelgues de personajes políticos en el marco de la carrera presidencial. Hoy, por ejemplo, la candidata Evelyn Matei desdramatizó el apoyo del gobernador de Arica y militante de RN, Diego Paco, a José Antonio Kast. Vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer todos los detalles de este nuevo descuelgue. Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, ya a pocas semanas de la elección presidencial, al menos la primera vuelta presidencial en donde va a competir la candidata presidencial Evelyn Matei, es que durante la jornada de ayer y a través de un video del candidato José Antonio Kast se conoció el apoyo que el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Diego Paco, le dio al candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Recordemos que Diego Paco, el gobernador de la región de Arica y Parinacota, es militante de Renovación Nacional. Así que al conocerse esa información durante la jornada de ayer, en pocos minutos, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, envió los antecedentes, también las declaraciones del gobernador de la región de Arica y Parinacota al Tribunal Supremo de Renovación Nacional, que tomó la determinación de suspender la militancia del gobernador. Un gobernador que de hecho había sido apoyado, una carta importante para Chile Vamos el año pasado, en primera y en segunda vuelta, cuando venció de hecho al entonces gobernador de la democracia cristiana, Jorge Díaz, con más del 50% de los votos, en donde en el despliegue lo acompañó la candidata presidencial Evelyn Matei, con videos que de hecho siguen en las redes sociales del gobernador de la región de Arica y Parinacota. Ahora, ¿por qué tomar esa decisión? El gobernador decía que se debe a políticas migratorias que son, en el caso de José Antonio Kast, más estrictas que las que propone la candidata Evelyn Matei, o al menos, ¿no es cierto?, se han conocido a través de los voceros que conforman el comando de la banderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Esta decisión que tomo no es algo antojadizo, no es en contra de alguien y tampoco es una decisión personal, porque antes de ser de un partido político, antes de ser de una coalición, primero soy ariqueño, yo nací acá y las decisiones que tome van a ser en función de sacar adelante a mi gente que la está pasando mal. Yo tengo un alto respeto por el presidente de mi partido, por la secretaria general de mi partido, de toda la directiva y de toda la militancia, y al partido que yo pertenezco, que yo no voy a renunciar. Yo soy de Renovación Nacional y pretendo mantenerme en mi partido, pero aquí lo más importante es mi región, son las personas. Yo siento que el programa de gobierno de José Antonio Kast entrega más garantías, entrega más seguridad. Es el primer descuelgue de Renovación Nacional hacia la candidatura de José Antonio Kast. Vimos en los meses anteriores como, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado, ahora ex Renovación Nacional, también se plegó a la candidatura de José Antonio Kast. Lo hemos visto ya frecuentemente en el Partido Republicano, en diferentes puntos de prensa, y también, por ejemplo, las declaraciones que había emitido el senador en ejercicio de Renovación Nacional, Alejandro Kusanovich, cuya militancia también fue suspendida, por el Tribunal Supremo del mismo partido, ¿no es cierto?, del cual forma parte hasta ahora también el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien también en entrevista con CNN Chile Radio descartó renunciar a Renovación Nacional y, como ya veíamos en sus declaraciones, hacía un planteamiento de lo que es mejor para su región, que por eso finalmente toma esta decisión, una decisión que también se entiende por la cercanía que tiene el gobernador de la región de Arica y Parinacota con José Antonio Kast. De hecho, el Partido Republicano apoyó al gobernador en la segunda vuelta cuando compitió con el exgobernador de la democracia cristiana, Jorge Díaz. Así que también se explica por la relación entonces que tiene el gobernador con el candidato presidencial José Antonio Kast. Ahora, ¿cómo se tomó esto la candidata Evelyn Matei? Vamos a pasar a revisar justamente sus declaraciones respecto a este descuelgue y también, obviamente, cómo lo recibieron en el Partido Republicano. Nos acompañó también durante esta mañana en CNN Chile Radio el diputado Agustín Romero, que pertenece a ese conglomerado. Así que vamos a pasar a revisar justamente las dos reacciones, tanto de la candidata como también del Partido Republicano. Cada uno puede hacer lo que quiera. En todo caso, yo agradezco mucho a todas las personas que conocí cuando fuimos a
apoyarlo a él en su candidatura y que no lo siguen en esta determinación que él ha tomado y que nos han ofrecido hoy día su ayuda. Yo estoy sintiendo un apoyo muy amplio, un apoyo transversal, porque yo creo que la mayoría de los chilenos entienden que este no es el momento de la política extrema. Siempre vamos a recibir a aquellas personas que se quieran sumar a un proyecto de cambio para Chile, y obviamente el gobernador Diego Paco está viendo el desastre que tiene en su región con la inmigración ilegal y ha visto la claridad con la que estamos planteando nosotros este combate en nuestros planes, por ejemplo, escudo fronterizo y las visitas que ha hecho nuestro candidato a la zona. Y obviamente que se necesita acá tener la convicción y la valentía para cerrar nuestras fronteras, eliminar todos los beneficios para los inmigrantes ilegales y obviamente tener que expulsarlos. Y ¿Usted acá, lo valora entonces? Por supuesto que valoro eso y valoro que se incorpore más gente que vaya con esa mirada que finalmente es la del cambio para Chile. Bueno, y hablando de descuelgues, que en este caso son de Chile Vamos hacia la candidatura del Partido Republicano, durante esta jornada también se conoció una entrevista en el diario La Segunda del ex senador e histórico militante del PPD, Guido Girardi, quien al ser consultado sobre la candidatura de Janet Jara, recordemos del oficialismo y de la democracia cristiana, dijo que está la posibilidad eventualmente de que personeros, líderes también de la centroizquierda se plieguen a la candidatura de Evelyn Matei. A menos decía en esta entrevista que hay algunos líderes de la centroizquierda pensando o considerando también votar por la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Así que también vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones del ex senador y también histórico militante del Partido por la Democracia, Guido Girardi, quien hizo este planteamiento que también llamó bastante la atención. Pasemos a revisar. Evidentemente esta va a ser una elección compleja, difícil, para todos y todas. Pero Janet Jara tiene posibilidades de ganar. Pero para eso tiene que dar señales muy claras a la sociedad chilena, al mundo progresista, que ella no es rehén del Partido Comunista, de las visiones más conservadoras. Que ella es capaz de ofrecerle a Chile gobernabilidad, que es capaz de ofrecerle a Chile seguridad ciudadana. Si ella pasa la segunda vuelta y seguramente puede tener una votación significativa, 28, 30, 32%, eso no es suficiente para ganar la elección. Y si quiere ganar la elección, tiene que dar todavía señales más potentes. Claro, también decía de todas maneras si reconocía que la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, tiene todo para entregarle las garantías a la centroizquierda y para que la centroizquierda también se pueda plegar, ¿no es cierto?, como bloque a la candidatura de Janet Jara, pero no descarte que puedan haber personeros, líderes de ese sector de la centroizquierda que eventualmente puedan apoyar a la candidata presidencial Evelyn Matei. Recordemos también todo en un escenario en donde han habido cuestionamientos, diferencias también al interior del Pacto Unidad por Chile respecto a las propuestas y también a la candidatura de Janet Jara, como por ejemplo la entrevista que entregó la semana pasada el exministro de Hacienda Mario Marcel al diario El País, en donde decía que va a votar por Janet Jara, pero de todas maneras tenía una aprensión respecto al rol que podría ocupar el Partido Comunista en un eventual gobierno de la candidata. Todo esto también fue abordado por la abanderada presidencial Evelyn Matei, en particular obviamente sobre las declaraciones del ex senador del PPD, Guido Girardi, sobre la posibilidad de que algunos personeros de la centroizquierda se puedan plegar a su candidatura. Así que vamos a ver las declaraciones de Evelyn Matei. Yo no puedo estar hablando por otros partidos políticos, pero ustedes comprenderán que en mi equipo hay mucha gente que fueron ministros, que fueron subsecretarios, que fueron jefes de servicio durante los gobiernos de la Concertación. Es gente que tiene mucha experiencia, es gente que quiere Chile y yo me alegro enormemente que estén trabajando en forma tan unida con nuestros propios equipos que vienen de la centro-derecha. Como yo siempre digo, algunos miran el pasado por el retrovisor derecho, otros lo miran por el retrovisor izquierdo, pero respecto al futuro no tenemos ninguna diferencia.
Claro, y la candidata también hacía alusión a diferentes figuras que venían de la democracia cristiana, hoy pertenecen a amarillos y demócratas, como por ejemplo es el caso del exministro Carlos Maldonado, que efectivamente se han plegado a la candidatura de Evelyn Matei. Los vimos incluso en el relanzamiento de campaña hace un par de semanas al lado de la candidata Evelyn Matei, también trabajando, ¿no es cierto? Los vemos todos los martes, estando presentes en el comando de Evelyn Matei en las reuniones que se hacen ahí todos los martes del comité político. Estos ex autoridades, ¿no es cierto?, también de la Concertación, en particular ex miembros de la democracia cristiana. Así que según las declaraciones también y la entrevista que pudimos conocer del ex senador del PPD, Guido Girardi, eventualmente podrían haber más nombres que se plieguen a la candidatura Evelyn Matei, en tanto ella sigue, ¿no es cierto?, sumando bajas por lo menos de militantes de Renovación Nacional, como lo decíamos, es el caso del gobernador de la región de Arica y Parinacota, Diego Paco. Muy bien, muchísimas gracias Colomba. Colomba Hijos con la información a esta hora en política, y seguimos en política, pero vamos a revisar lo que está ocurriendo en la otra candidatura, en la candidatura oficialista, otra de las que va liderando las encuestas, que es Janet Jara, y aquí está con nosotros Macarena Román, porque la candidata va a presentar finalmente el lunes todo lo que falta dentro de su programa presidencial, que está elaborando con todos los partidos que forman el oficialismo y la democracia cristiana. Sin embargo, anoche en el programa Candidato Llegó tu hora en Televisión Nacional, dijo que iba a incorporar el aborto legal, cosa que anteriormente había dicho que no estaría por ponerlo en discusión. Bienvenida, Maca. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese anuncio? Bien. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, un anuncio que al parecer todos lo tenían un poco asumido, ¿cierto? La DC, de hecho, inesperadamente, lo que decía Francisco Buentumilla, el presidente de la Falange, era que no tenían problema con que viniese en este anexo el hecho de impulsar o continuar con la discusión del proyecto que ya está en el Congreso sobre el aborto legal. Lo que sí dijo es que hay libertad de acción para los demócratas cristianos a la hora de votar. Quienes quieran aprobar o rechazar entonces estarán en su libre derecho. Eso por un lado. Por otro lado también hay otras incorporaciones a este anexo. Un anexo que ya sabemos tendrá cerca de 60 páginas que se incluyen en estas más de 80 páginas que ya tiene el programa de Janet Jara. Es decir, podríamos hablar de un anexo bien relevante. Tiene casi el total de páginas que ya tiene su programa. Más que anexo, ¿cierto? Vendría siendo la otra mitad de este programa. Tiene también medidas que en total, más las 117 medidas que ya están publicadas, van a llegar a 300. Es decir, también se incorpora un gran número, ¿cierto?, de medidas que buscará implementar en caso de ganar y ser electa durante la elección del 16 de noviembre. Por ejemplo, una de las medidas es limitar el uso de la UEF. Ayer lo adelantaba también en TVN, ¿cierto? Ella decía, no se justifica que, por ejemplo, pagar un colegio, los planes de salud, entre otras cosas, estén cobradas en UEF. Sí lo dice, eso sí, este mecanismo sirve para, por ejemplo, comprarse una propiedad donde sí, según la percepción de la candidata Janet Jara, se justifica. Eso, entre otras medidas. Por ejemplo, también buscarán rebajar en 20% las cuentas de la luz. Todo esto fue detallado por el comando hacia los presidentes de partidos que respaldan la candidatura de Janet Jara hoy durante una reunión que se extendió por más de 6 horas en el Hotel Fundador, justamente en pleno centro de Santiago y a pasos de donde se ubica la sede del comando de la candidata Janet Jara. Hablamos de Londres 76. Vamos a pasar a escuchar a quien lideró esta reunión. Hablamos de la jefa programática de la candidatura de Janet Jara, quien quiso, ¿cierto?, de alguna forma también transparentar lo que se habló en esta reunión y todas las medidas que se buscarán sumar a través de este anexo del programa de la candidata. Hoy día lo que estamos haciendo es, por un lado, poniendo en común cuáles son los principios que nos articulan como sector amplio de la centroizquierda para plantearle al país un camino claro y concreto que creemos que representa a Janet Jara en su trayectoria, en su experiencia vital, pero también en su capacidad de realizar cambios concretos como fue el avance en la reforma previsional. Entonces conversamos sobre esos planteamientos comunes y además empezamos la revisión de las distintas profundizaciones, adelantarles que incorporamos un nuevo pilar adicional a los 3 ya presentados en materia de convivencia democrática, donde desarrollamos todas las materias vinculadas a un Estado eficiente capaz de cumplirle a la población.
Bueno, ahí escuchábamos entonces, Camila Miranda también abordó el tema del aborto legal, ¿cierto? Si en primera instancia la propia candidata decía que no iba a venir en el programa, lo cierto es que ahora se suma en el anexo, pero también enfatizaban en eso, no es que venga con suma urgencia o con urgencia, lo cierto es que van a seguir impulsando el debate democrático que se está llevando el proyecto ingresado por este gobierno en el Congreso, y todo esto, ¿cierto?, asumiendo si es que no se logra despachar antes de que cambie el mandato. Ese es el contexto del aborto, un aborto que en la democracia cristiana no gusta para nada. No gusta para nada, pero dentro del, digamos, del escenario electoral y dentro de lo que son las propuestas, es la única candidatura que lo puede, digamos, prometer, porque es la única candidatura progresista, por lo tanto, esa, entre comillas, pudiera ser su ventaja comparativa frente a otras. Por lo tanto, me imagino que pesó eso en la balanza antes que los demócratas cristianos, que mal ya están dentro de lo que es su candidatura, su campaña, su comando. Y que la postura de DC dentro del comando, por supuesto, es minoritaria, porque en general los partidos oficialistas, ¿cierto?, están a favor de avanzar en un aborto legal. Además, hay que considerar también que este anexo, ¿cierto?, que tendrá 60 páginas, viene de lo que se habló a lo largo de la gira nacional de la candidata Janet Jara, que tuvo algunas recomendaciones del norte al sur de nuestro país, y donde evidentemente al parecer se dieron cuenta que era relevante tener un punto sobre el aborto legal. Hacia ese público apunta, ¿cierto?, la candidatura de Janet Jara, y como tú lo dices, al menos de quienes lideran las encuestas, la única que puede plantear este tema es la propia candidata Janet Jara. Vamos a pasar a escuchar las percepciones respecto justamente a este punto, el aborto legal, entonces, que vendríamos a decir que se suma nuevamente a las intenciones y a este anexo del programa de Janet Jara. No veo por qué podría producir incomodidad. Yo soy partidario de discutir todos los temas. No hay temas vedados para discutir. Si ese es un intercambio de ideas, de posiciones, es un debate democrático. Ahora cada cual tomará su decisión en el momento oportuno de cómo va a votar. En el caso nuestro, en esas materias, no damos órdenes de partido y cada diputado o senador tomará su propia decisión de acuerdo a su conciencia. Pero no nos negamos a debatir el tema. Sí, puede estar en el programa, pero nosotros siempre, desde la primera vez que conversamos, dijimos que frente a eso hacíamos una reserva en orden a que la democracia cristiana iba a dar libertad de acción a sus parlamentarios para que voten en conciencia. No hemos llegado al punto del aborto, pero la postura de la Federación Regionalista Verde es la misma que teníamos en la primaria presidencial, que hay que avanzar en discutir el tema del aborto libre y resolverlo a través de una consulta ciudadana, a través de un plebiscito, y que sea la gente la que se pronuncie acerca de este tema después, naturalmente, de un espacio de discusión donde estén expresadas todas las posturas. Esa es la propuesta que nosotros hicimos en la primaria, es la que seguimos manteniendo, y naturalmente nos alegraría mucho que fuera coincidente con la de la presidenta, con la candidata Jara. Sobre el aborto, nosotros como Frente Amplio tenemos una postura clara, estamos a favor del aborto legal. El aborto es un tema que se discute en el Congreso y por lo tanto a todos quienes estén a favor del aborto legal los invitamos a apoyar a los candidatos del Frente Amplio al Congreso. ¿Qué pasa con la postura de la ADC, que difiere en aquello? Está bien, cada partido puede tener su posición y por lo mismo también hay una elección en el Congreso en donde esas posturas se ven. Quienes compartan la posición de la democracia cristiana podrán votar por sus candidatos, quienes compartan la posición del Frente Amplio de estar por el aborto legal podrán apoyar a los candidatos y candidatas del Frente Amplio. Yo no creo que complique, porque estamos todos de acuerdo en que esto tiene que ser un debate democrático, un debate de cara a la ciudadanía, de cara a la gente, y en ese debate como partidos distintos podemos tener posiciones distintas y esos debates se van a dar en el Congreso. Claro, un debate entonces que ya sabemos es un hecho, van a buscar que se impulse por parte de la candidatura de Janet Jara. Por otro lado también no fue lo único que ha sido noticia en el marco, ¿cierto?, de esta propia candidatura. También las críticas que emitió Janet Jara en un programa de TVN, donde aseguró que el presidente Gabriel Boric no usó la palabra se equivocó, sino que
más bien dijo, no es mi estilo, ¿cierto? Cuando el presidente, a través de la cadena nacional para presentar el proyecto de presupuesto 2026, critica, ¿cierto?, la propuesta, sin dar el nombre, pero la propuesta evidente de José Antonio Kast sobre el recorte que busca implementar el candidato republicano a los recursos estatales de 6.000 millones de dólares. Si bien, insistimos, el presidente Gabriel Boric no da nombre, sí se sabe que es una crítica hacia esta candidatura porque son quienes proponen, ¿cierto?, esa medida. ¿Qué dice la candidata Janet Jara? Que ella, si bien cuestiona que José Antonio Kast no haya todavía detallado cómo va a ser este recorte sin afectar ayudas sociales, lo cierto es que ella no hubiera utilizado la cadena nacional para hacer esta crítica. Más allá que entiende la crítica, dice, no es mi estilo, no es mi estilo el hecho de utilizar al menos una cadena nacional para cuestionar al candidato José Antonio Kast. Eso no es compartido en todo el comando ni tampoco en todos los presidentes de los partidos que respaldan su candidatura. Algunos, por ejemplo, como el secretario general del PS, Camilo Escalona, sí defiende la postura que tuvo Gabriel Boric y decía, el presidente, ¿cierto? Y decía, el mandatario más bien hace una crítica y quien tiene que responder no es el gobierno, sino que el propio candidato que todavía no entrega los detalles de cómo va a llevar a cabo un recorte de tan magnitud, ¿cierto? Y en solo 18 meses. En cambio, por ejemplo, la Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, o también la propia candidata, cuestionaron más bien que esto se haya hecho por un canal oficial como es una cadena nacional y además con un proyecto tan relevante año tras año como es el presupuesto 2026, donde también la clave, ¿cierto?, es el diálogo y transar entre la oposición y el oficialismo. Sabemos que es una de las discusiones, si es que no es la discusión más intensa que vive cada año el Congreso de nuestro país. Por otro lado, también hablamos con Marco Barraza acerca de este tema y si bien respondió algo nervioso respecto a cuál apoya él, cuál postura de hacer lo que hizo el presidente o la crítica que hace Janet Jara, él dice, yo soy asesor de Janet Jara, por ende me pongo, ¿cierto?, en la postura y apoyo, respaldo los dichos de mi candidata. Escuchemos algunas de las impresiones respecto a este tema. Boris y nuestra candidata Janet Jara son personas distintas y cada cual tiene su propio estilo. Me parece bien, yo creo que ella hizo una muy buena entrevista ayer, me parece espectacular. No creo que ninguno otro de los candidatos pueda abordar la multiplicidad de temas que ella abordó con la tranquilidad y la profundidad que lo hizo. Pero el presidente está en su legítimo derecho de polemizar con una propuesta tan extravagante e inaplicable como la que ha hecho el candidato de la ultraderecha, el señor Kast. Ella hizo una precisión respecto a estilo. El debate está abierto. Kast evidentemente que no habla con razones fundamentadas que expliquen sus propuestas programáticas y las formulaciones discursivas tienen que ver con los estilos de las personas. ¿De qué estilo es? ¿Más de Jara o de...? Yo soy asesor de Janet Jara y mis planteamientos están puestos en fortalecer las capacidades de conducción de nuestra candidata. Un escenario difícil, Mati, porque hay que decir, en el fondo es una crítica directa de la candidatura de Janet Jara, de la candidata, hacia el presidente Gabriel Boric. Se representan al mismo mundo político, ¿cierto? O muy parecido, al menos, que es el oficialismo. Y por supuesto, de ahí podríamos inferir la risa de Marco Barraza, porque tuvo que tomar una decisión rápida respecto a quién defiende, las críticas de Jara o más bien lo que hizo el presidente Gabriel Boric en la presentación del proyecto de presupuesto 2026. Por otro lado, volvió a hablar sobre este tema el ministro Elizalde, el ministro del Interior, quien más allá de hacer un mea culpa que no existe en el gobierno porque defienden la postura que mantuvo el presidente Gabriel Boric respecto a esta cadena nacional y a lo que plantea José Antonio Kast, lo cierto es que insisten en que es el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano quien tiene que dar explicaciones. Lo llaman, de hecho, a aclarar cómo va a ser este recorte que propone tan extenso y masivo, ¿cierto?, de 6.000 millones de dólares a los gastos fiscales. No solamente las críticas han venido, ¿cierto?, del propio gobierno, del oficialismo, también de la propia candidata Evelyn Matei, quien dice que es imposible hacer este recorte en 18 meses sin afectar las ayudas sociales. Escuchemos parte de lo que habló durante esta jornada el ministro del Interior. Nosotros estamos concentrados en gobernar y en seguir llevando adelante las medidas que mejoran la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Obviamente hay dinámicas
electorales, los candidatos dan a conocer sus puntos de vista, sus opiniones, eso forma parte del debate democrático. En lo que respecta al gobierno, nosotros seguimos concentrados en nuestra tarea. ¿Por qué digo esto? Porque sirve de un buen ejemplo que el gobierno está concentrado en gobernar hasta el último día con el entusiasmo del primer día y que, por tanto, nuestra tarea consiste precisamente en llevar adelante o seguir llevando adelante iniciativas que benefician a todas las chilenas y chilenos. No corresponde que entremos a calificar las distintas estrategias que tengan los distintos candidatos. Y, por tanto, en el contexto de una elección donde se debaten visiones de país, distintas opiniones, los candidatos dan a conocer sus puntos de vista y eso debe ser parte del debate democrático. Bueno, Mati, así entonces podríamos decir se cierra, ¿cierto? Una jornada la candidata que era esperante. Evelyn Matei también habló al respecto en el programa de Mega el día de ayer. Ella dijo que efectivamente una cadena, dijo, no es una improvisación, es algo que se prepara. Dijo que no era aceptable meterse en una campaña, pero tampoco dijo que le pareciera que fuera un acto de corrupción ni tampoco intervencionismo electoral. Como lo plantean sus parlamentarios. Como plantean sus parlamentarios de la UDI fundamentalmente. Ahí hubo varios desmarques con respecto a posturas de la UDI, o la UDI desmarcándose de la candidata en otros temas también. Pero, por ejemplo, en esto ella dijo, además, respecto a estos 3 adjetivos que utilizó José Antonio Kast, ella dijo, se pasó varios pueblos. Sí, totalmente. Y bueno, también lo que tú decías, ¿cierto? La propia Los UDI 3 fue adjetivos, la que... dijo, están pasados para la punta. Sí. Bueno, pero y lo que tú decías también, que acudieron, ¿cierto?, algunos parlamentarios de la UDI hasta la Contraloría, sí, y que para acusar eventual intervencionismo por parte del presidente Gabriel Boric, porque acusan, ¿cierto?, que la cadena nacional opinó, según ellos, ¿cierto?, sobre una de las medidas de un candidato presidencial en desmedro, podríamos decir, de los otros. Le da más cabida también en la agenda mediática al propio candidato José Antonio Kast. De hecho, algunas de las críticas también apuntaban a eso, a que en el fondo se valida las medidas, ¿cierto?, de José Antonio Kast y se le pone como el oponente del gobierno, siendo que podrían ser cualquiera de los otros candidatos. Pero también se le saca la pizarra. Por eso. Y que eso también dicen que no hay publicidad mala. Entonces, algunos critican también en el oficialismo, al interior, en off, por supuesto, que también se le da una visibilidad que no era necesaria, al menos en esta cadena nacional. Quedaremos atentos, Mati, también para cerrar con el otro tema, que el lunes va a ser la presentación Janet Jara de este anexo. Estas 60 páginas de anexo. 60 páginas de anexo, un anexo algo grande en comparación al programa que ya está presentado, yo lo decíamos, ¿cierto?, de cerca de 80 páginas, y que tendrá entonces en total la candidata Janet Jara unas 300 medidas que buscará implementar en su eventual programa de gobierno en caso, por supuesto, de que salga electa. Primero, para eso tenemos que saber qué pasa el 16 de noviembre y luego ya el 14 de diciembre. Absolutamente. Vamos a ver si podemos ya definitivamente empezar a discutir de propuestas y contenido. Totalmente. Macarena Román, muchísimas gracias, que tengas un gran fin de semana, y te cuento cómo va a estar el fin de semana, porque mira, a esta hora, por ejemplo, Santiago tiene cielos despejados, como ustedes pueden ver, pero hay 15 grados con 5 décimas de temperatura. ¿Se acuerdan? Ayer hubo 31 de máxima. Bueno, las temperaturas comienzan a descender. Hoy día la máxima fue de 25. Rápidamente están bajando los termómetros. Y les contamos que el día de mañana se espera una máxima de 16 grados, un pelito superior a lo que tenemos a esta hora, y se anuncian precipitaciones ya para la tarde-noche. Así que con este pronóstico del tiempo, pronosticando cómo se viene este fin de semana, hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticias, son las 6 de la tarde ya con 15 minutos, y les contamos que este domingo finaliza la colecta de la Fundación Mujer Levántate, que se ha dedicado por años a la reinserción femenina dentro del sistema penal, para que puedan tener una vida, para evitar nuevamente caer en las cárceles, que es lo que lamentablemente sucede en muchos de los casos. ¿Quién es la fundadora de esta organización? Es la hermana Nelly León, que nos acompaña aquí en el estudio. Hermana, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de una realidad que está tan presente y que lamentablemente la reinserción se habla poco, se habla muchísimo más de las penas de cárcel y del aumento de la criminalidad. Bienvenida. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias por la invitación, gracias a los auditores.
y efectivamente, como tú dices, estamos terminando nuestra colecta digital. Nos quedan 2 días que lo queremos hacer con todo, ir con todo y se habla muy poco, se habla mucho, ¿verdad? De ser una condenas punitivas, se habla de más cárceles, todas las propuestas políticas hoy día están enfrentadas de los candidatos, futuros presidentes, en construir más cárceles, penas más duras y qué sé yo, pero nadie está hablando de reinserción y yo creo que sí, ahí hay un gran tema y hay cifras muy positivas en la Fundación y en varios otros términos que hemos estado conversando con esta agrupación de Juntos por la Reinserción, que tuvimos ahora un encuentro con una bancada bastante transversal en el Congreso. De los 65.000 personas privadas de libertad que hay hoy día en Chile, de esa población, ¿cuánta de esa población es femenina? Son 5.000 y algo, 5.100 mujeres tras las rejas, que no hacía mucho tiempo que éramos solamente 4.300, 4.500, o sea, han subido exponencialmente en 2 años la privación de libertad. Lamentablemente son bastantes extranjeras, muchas venezolanas, todas por la ley 20.000, microtráfico, que quedan condenadas a 3 a 5 años y ahí están en las cárceles, digamos, donde la Fundación tiene una preocupación especial por ellas también. Ahora, si hablamos de reinserción, ¿cómo están las cifras respecto a hombres y mujeres? Nos imaginamos que las características son muy, muy distintas, el volumen, la peligrosidad, pero ¿cómo han venido trabajando ustedes en reinserción? Nosotros con la Fundación hemos tenido estándares bastante positivos para nosotros con el trabajo que hacemos, que si bien es cierto es una muestra pequeña y además porque son pocas las mujeres con las que podemos intervenir, pero aún así tenemos casi un 90% de no reincidencia, digamos, versus un 35-40% de personas que reinciden. El total de los hombres no lo tengo con claridad, pero sí puedo decirte que esa es la cifra más o menos de las mujeres. ¿Y a qué población de esos 5.000 llegan ustedes? Nosotros llegamos a una población de 150 mujeres al año más o menos en los 3 programas que tenemos. ¿Y cómo se eligen? Nosotros tenemos que enviar una lista. Hay mujeres que van directamente a postular a la Fundación en las oficinas que tenemos en la cárcel, tanto en Santiago como en Concepción, que nos piden entrar a la Fundación. Luego nosotros tenemos que elaborar una lista y enviársela al área técnica de Gendarmería para que no se duplique la intervención que también está haciendo Gendarmería con ellas. Entonces, las que Gendarmería no interviene, intervenimos nosotros, que es un trabajo bastante más intenso. Es un programa que se llama Construyo mi futuro, que tiene muchos talleres diseñados, son 9 talleres con varias sesiones cada taller, donde se trata de restaurar la persona por dentro, digamos. Solamente restaurándose por dentro va a brillar hacia afuera. De lo contrario no puede ser. Tiene que ser una restauración profunda, un trabajo de sanar su corazón. Antes de enseñar a hacer, digamos, un trabajo, hay que restaurar. Nosotros no estamos enfocadas, si bien es cierto, cuando una mujer sale en libertad, la ayudamos a buscar trabajo y esa es nuestra tarea con el postpenitenciario, pero nuestro foco no es buscar trabajo ni capacitar. Nuestro foco es restaurar la dignidad de la persona. Solo así pensamos que hay muchas mujeres que hoy día se pueden mirar de frente y están felices con su vida reinserta, digamos. ¿Con qué se ha encontrado usted en este tiempo? ¿Cuál es me imagino son muchísimas realidades distintas, pero tienen que haber factores comunes. ¿Cuáles son esos factores comunes que llevan a las mujeres a estar tras las rejas? Bueno, el factor común, que todas son madres de un promedio más o menos de 3 hijos, que son mujeres, el 85% de las mujeres privadas de libertad ha sido de alguna manera vulnerado sus derechos, desde un abuso sexual, un abuso psicológico, un abuso físico, maltrato, de todos los límites, que vienen del quintil más pobre de la sociedad, con baja escolaridad, de las periferias del Gran Santiago y de las grandes ciudades. Esos son como los factores comunes y la mayoría está por la ley 20.000 microtráfico, que no son narcotraficantes, son microtraficantes, que no quiero justificarla ni que se sienta así, pero son mujeres que de alguna manera trafican para vivir. ¿Es el último eslabón de la cadena? Es el último eslabón porque el primer eslabón nunca estaba privado de libertad. Lamentablemente. ¿Qué pasa en ese sentido?
No sé, yo creo, no digo que la justicia no trabaje, ¿no? Yo creo que la justicia sí hace su trabajo, pero está muy invisibilizado el primer eslabón y el segundo eslabón, y yo creo que hasta el tercer eslabón. Son pocos los narcotraficantes varones, sí que hay varios narcotraficantes presos, pero no están los narcotraficantes potenciales, o sea, estos que tienen las grandes potencias, que son los que cómo ingresan las drogas al país, de qué forma, porque cuando se toma preso una mujer o un hombre burrero, de estos que traen, no sé, gramos, medios kilos de cocaína, es nada en relación a las grandes cantidades que tú ves a veces en la televisión cuando sorprende, que son miles y miles de kilos de droga. Entonces, yo creo que ese primer eslabón está invisibilizado, no se ha dado con ello, y lamentablemente es un tema muy delicado porque cada vez hay más drogas y más cantidad de droga y distintas drogas. Hoy día hay muchas otras drogas que hace 20 años que estoy en la cárcel, drogas que yo no conocía, ni siquiera el nombre, como mucha pastilla hoy día. Entonces creo que eso y polvillo, el famoso Tuxi y otros, que las mujeres están absolutamente negadas durante el día, a veces en la noche, están como que no quieren ver nada ni sentir nada, entonces se nublan. Ahora, a nivel general, la criminalidad en Chile cambió con la llegada de este tipo de bandas de crimen organizado, lo que se ha traducido en más violencia, actos visibles, que son muchísimo más crudos de lo que habitualmente veíamos en nuestra población penal. ¿Eso también se ha trasladado a las mujeres? ¿Hay más violencia? ¿Hay ese tipo de, digamos, de crímenes que nos horrorizan, que hemos visto en el último tiempo? Ha cambiado la población penal. Yo creo que hoy día, en estos 20 años, yo he visto pasar mucha gente y hoy día hay una media de edad bastante más joven. Yo creo que entre 25 y 30 años está la media de edad que está privada de libertad hoy día en las mujeres. Y de estas bandas, de este crimen organizado, el famoso Tren de Aragua, hay en el CPF por lo menos, hay 2 o 3 mujeres que están vinculadas al Tren de Aragua y que tienen una condena altísima, pero son las menos, pero porque están asociadas a un varón, o es su pareja, o es su marido, o es su papá o su hermano, pero no es iniciativa, no son las líderes de esas bandas. Ya, y participan con el mismo grado de violencia. Claro, no sé si con la violencia, pero no puedo justificar porque no lo sé, pero sí, por ejemplo, creo que están, porque tú las ves hoy día, conversas con ellas y son para conmoverte, por mujeres muy jóvenes, de 20, 21 años, también que han sido víctimas de trata de personas, y es que es muy terrible. Yo creo que hay un componente ahí que todavía no se ha visibilizado. Estas grandes bandas del crimen organizado también trafican mujeres, y estas mujeres son parte después de estos mismos delitos y después son víctimas, digamos, pasan de ser victimarias a víctimas, porque hay varios casos que me he encontrado en conversaciones íntimas con ellas. Ahora, hermana, del porcentaje que ustedes atienden y que pueden trabajar con 130, 150 mujeres, ¿cuál es la experiencia que tienen después con ellas? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Caminemos en Libertad, el postpenitenciario, donde hay una dupla psicosocial que trabaja con ellas, y tenemos muy buen resultado con ellas, digamos, mujeres trabajando, mujeres estudiando, mujeres que se han profesionalizado ya, y hay un acompañamiento de 1 año y más si es posible, y generalmente después de 2 o 3 años las juntamos para Navidad y tenemos reencuentros muy bonitos con ellas. Yo creo que la mujer, lo que nosotros apuntamos en la Fundación es al desistimiento del delito. No es que por un tiempo dejen de robar o dejen de traficar, sino que ellas entiendan que el delito no es una forma de vida que las va a llevar adelante. Entonces, como el foco de las mujeres privadas de libertad, siempre la mayor sensibilidad está en los niños, entonces en sus hijos, sus propios hijos, entonces es trabajar con ellas esa parte, volver a ser mamá, volver a ser dueña de casa. Y ese es el punto más sensible por el cual ellas son capaces de dejarlo todo. Ya, por ahí se entra. Por ahí se entra, sí, de todas maneras. Hermana,
estamos en plena campaña electoral, falta un poco más de un mes para las elecciones presidenciales y los candidatos ponen el acento en políticas, como usted decía, punitivas, en el aumento de plazas carcelarias, más cárceles, más restricciones, por supuesto, mano dura contra el crimen, pero no vemos nada de este tipo. Y la gente también tiende a hacer, digamos, los candidatos dan esas soluciones porque la gente lo único que quiere es castigo más que darle una oportunidad. ¿Cómo se le habla a la gente en un clima electoral como este? Porque incluso candidatos que dicen con el buenismo no llegamos a nada. Yo he escuchado, he visto los debates también y me parece que sí hay parece que satisfacemos a la gente con conductas más punitivas y con mayores restricciones, alargando penas, tanto que han citado hasta Bukele en todo este proceso, pero se les olvida que después de un tiempo de años esos hombres y esas mujeres también van a salir. Y si nosotros los tratamos con esa dureza, lo único que vamos a hacer es endurecer su corazón y crear más violencia. Y violencia trae más violencia. Entonces, yo les invito a los candidatos a que apuesten por la reinserción social, que apuesten el dinero que quieren construir cárceles, que hagamos un trabajo en conjunto, Estado, sociedad civil, juntos todas las organizaciones que estamos trabajando para que podamos transformar la vida de estas personas, porque si no van a salir, van a volver a entrar a la cárcel y van a salir con mayor violencia, con mayor odio en su corazón, dispuestos a matar, digamos. Pero dentro de todo este clima electoral, también lo conversábamos, hay una bancada transversal que es la bancada por la reinserción, que lidera la diputada Erika Olivera de Demócratas, pero que está integrado por diputadas de Demócratas, del Partido Socialista, Renovación Nacional, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Independientes. Estamos muy felices con esa bancada. El martes fuimos al Congreso. Tuvimos ahí, Erika ya presentó esta propuesta, convocó a los de la bancada, estuvimos con ellos conversando y yo creo que marcó un hito muy importante porque yo creo que hay una sensibilidad, hoy día también hay elecciones de diputados y senadores, entonces yo creo que la gente tiene que, no es que le quiera hacer campaña yo, pero que apoyar todos estos sectores para que podamos realmente crear políticas públicas de reinserción social. Yo creo que nos falta eso. Yo creo que el Estado, todos estos últimos años, distintos gobiernos transversalmente han tenido buenas iniciativas, pero claro, no muchas veces tienen los apoyos necesarios para esto. Hay leyes que todavía duermen en el Congreso que no han sido aprobadas en beneficio de las mujeres. Entonces, yo estoy feliz con esto, tanto así que el ministro nos convocó para una reunión ahora con la diputada y este directorio de Juntos por la Reinserción, al cual la Fundación pertenece a través mío, y vamos el jueves a una reunión también a conversar y a ver cómo vamos concretizando algunas cosas. Bien, hermana Nelly, León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y el último llamado, porque la campaña digital termina este domingo, así que me gustaría que usted se quedara con la última palabra e hiciera la invitación. Bueno, yo quiero invitar a la gente, a todos los que nos escuchan, a los televidentes, que sensibilicen su corazón, abran su espíritu y acojan esto de donar. Yo creo que un granito de arena construye un gran edificio, un pequeño aporte, si se pone la mano en el bolsillo y el corazón, vamos a sacar mayores mujeres, más grande va a ser el grupo que va a estar en libertad y que va a estar reinsertada. Por eso yo los invito a sumarse, a donar y a salir con todo. Esa es nuestra propuesta. Bien, hermana Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y por el trabajo que hace. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, nos vamos con una imagen de Valparaíso, donde ya llegó esta nube que se nos viene también a la región metropolitana a partir ya de esta noche, fin de semana, 11 grados de la temperatura a esta hora en la región de Valparaíso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia junto a Miguel Ángel Araya, porque vamos a conversar sobre los cuestionamientos que se le han hecho al gobierno a propósito del caso de la ya hoy presunta detenida desaparecida, una figura legal que es bien compleja, pero que de acuerdo a estos reportes, y no solamente el reportaje de televisión, sino que eran datos también que nacieron del plan de búsqueda, se ha conocido que está esta persona en Argentina. ¿Cómo se
identifica finalmente. Bueno, de todo eso vamos a conversar y también sobre las querellas que se han presentado el día de hoy. Miguel Ángel, gracias por estar acá. Cuéntanos todo lo que tenemos que saber sobre este caso. Muy buenas tardes, Matilde. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, ha comenzado la judicialización del caso de Bernarda Vera, esta mujer chilena que aparecía en todos los registros oficiales como detenida desaparecida, al menos en los documentos oficiales y los informes emanados de esta comisión RETI, pero que sin embargo, según se han conocido durante esta semana, estaría con vida en territorio argentino luego de un reportaje que fue emitido por Televisión Noticias. Esta información ha generado diversas polémicas, diversas reacciones, tanto en la oposición como también en el oficialismo, pero hoy ha comenzado, como ya lo decíamos, la judicialización de este caso porque se han presentado diversas acciones legales y judiciales. Partir analizando lo que presentó durante esta mañana el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que es una denuncia por el presunto delito de omisión de denuncia que habrían realizado algunos funcionarios públicos. No es dirigida, no es nominativa, es ante quienes resultan responsables luego de la investigación, pero sin embargo se está apuntando a este delito en particular de omisión de denuncia. ¿Por qué dice Jorge Alessandri? Porque acá hay funcionarios públicos, incluso apunta directamente al ministro de Seguridad Pública, exministro de Justicia, Luis Cordero, apuntándolo como el responsable de no haber presentado una denuncia o haber entregado los antecedentes a la justicia cuando comienzan a conocer y confirmar que existiría esta persona, Bernarda Vera, y que estaría con vida. Lo que dice él es que en el mes de mayo del 2025 ya estaba confirmado por las autoridades suecas que esta persona había sido, había obtenido la nacionalidad sueca hace ya algunos años atrás, mientras que en los registros chilenos aparecía como detenida desaparecida y por lo tanto ahí se produce una contradicción. Eso en cuanto al recurso que presentó el diputado de la UDI. También tenemos la situación del Partido Nacional Libertario que ha presentado directamente querellas, una querella en contra de Bernarda Vera por el presunto delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, esto por el dinero que recibe su familia a raíz de figurar como una detenida desaparecida. Familia que nunca supo. Familia que nunca supo. Hasta el momento los antecedentes dicen que la familia, la hija de ella, hablemos de la hija, porque esa es la persona que recibe este beneficio, no tenía ningún conocimiento de que su mamá estuviera viva, incluso la estaba buscando, lo cual vuelve este tema aún más sensible y aún más impactante un poco el conocer la noticia. Esta pensión, porque recordemos que las pensiones son hasta los 25 años en el caso de hijos, pero que la sigue recibiendo porque presenta una discapacidad. Exactamente, cerca de 700.000 pesos. Bueno, ¿qué dice el Partido Nacional Libertario? Acá existiría este presunto delito de obtención fraudulenta de prestaciones y además presentan otra querella criminal en contra del ministro de Seguridad Pública, exministro de Justicia, repetimos, Luis Cordero, por eventual responsabilidad penal en el delito de prevaricación administrativa por omisión. Son las acciones legales que se han presentado en el marco de este caso. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregaba esta jornada el diputado Alessandri respecto a esta denuncia. Vamos a la responsabilidad de los funcionarios públicos por el deber de denuncia. Y le pedimos al Ministerio Público que investigue si se mandó por mail, si vino efectivamente el ministro Cordero o otra autoridad acá. Y además, otra arista es que el Ministerio Público investigue si la familia que percibía los... Recuerden ustedes que la gente que aparece en las listas RETIG, Valech, tiene beneficios para optar a vivienda, tiene beneficios para financiamiento de educación superior y además tiene una mensualidad. O sea, hay mucha plata del Estado, de todos los chilenos, que va a pagarle a estas personas a modo de reparación. Si está bien pagado, excelente. Si está mal pagado y te enteraste, tenías que denunciarlo. Bueno, llama la atención en este caso la diferencia que hay entre la candidata de Chile Vamos con las palabras del diputado. Lo veíamos también que había otras diferencias en otros temas, pero la candidata ayer en este programa en el que participa en Mega, ella dice que este caso, a ella le parece que es un caso excepcional, que no se puede politizar y que más bien ella lo que piensa es cómo una mujer nunca más se comunicó con su familia, ni con sus padres, ni con su hija, pero que no cree que esto sea una cosa generalizada.
Evelyn Matei anoche toma una postura mucho más empática, mucho más humana respecto a este caso, que una postura más política de lo que estaba ocurriendo. De hecho, tú lo decías, lo califica como un hecho excepcional, y así también lo ha hecho el gobierno, que desde el día 1, cuando se conoce este caso, a la luz pública han dicho que es un caso no excepcional, excepcionalísimo, es decir, como este no hay muchos otros. Y de hecho, el caso que daban como ejemplo era todo lo contrario, una persona que debería aparecer en el listado de detenidos desaparecidos, una persona en la ciudad de Arica, pero que sin embargo, escudriñando los documentos, los oficios, no aparecía, no estaba dentro de la lista. Como dijo el ministro acá. Exactamente, un error de transcripción, y por lo tanto... Claro, y ahí hay 35 años sin beneficio. Exactamente. Y vamos a ver si el Estado lo entrega de manera retroactiva, porque esta persona hace muchos años atrás, mucho tiempo atrás, que se le había dado la calificación de una persona detenida desaparecida, sin embargo, dentro de la lista oficial no aparecía. Por lo tanto, hay algunos errores que se han ido identificando. Todo esto cabe señalar y destacar gracias a la labor que ha realizado el Plan Nacional de Búsqueda, que precisamente iba en pos a la recopilación de antecedentes, en este caso de Bernarda Vera. ¿Cuál fue la reacción del gobierno durante esta jornada a estas acciones legales que se han presentado? Bueno, lo han calificado como un discurso negacionista, como un aprovechamiento político, e incluso han señalado que acusar delitos que no lo son llegan a ser otro tipo de ilícitos. Escuchemos aquellas declaraciones. Solo quiero recordar que cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, en otros términos, si se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa, que yo espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija que es una víctima, que ha desconocido el paradero de su madre históricamente, y que a través de esta vía se trate de poner en entredicho el contenido del informe RETIC y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Si acciones de esas características son evidentemente concertadas, a mí me parece un negacionismo vergonzoso. A mí me llama la atención, y lo quiero decir a título personal, que un diputado de la República, que es el mismo que aquí en la Plaza de la Constitución justificó el golpe de Estado con motivo de los 50 años, en el marco de la elección parlamentaria anuncie una denuncia, ni siquiera una querella, una denuncia de esta naturaleza, que no solo pretende enlodar la imagen de servidores públicos destacados, sino que poner en duda el drama de la violación de los derechos humanos y de los detenidos desaparecidos, que en una democracia como la nuestra no podemos tolerar, porque se trata de sacar provecho electoral de corto plazo, presentando una denuncia infundada. Bueno, declaraciones del gobierno, las reacciones que se dan luego de conocer distintas frases, distintas argumentos que han surgido durante esta semana, como por ejemplo, bueno, si como este caso existe, ¿cuántos más podrían haber? Otros incluso vuelven a sacar a colación el tema de que habrían restos óseos, osamentas en el servicio médico legal que todavía no han sido analizados, dicen algunas personas, en particular del Partido Nacional Libertario y también del Partido Republicano, que no han sido analizadas por oposición propia de los familiares, lo cual, según el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, esto no es así. O sea, el Servicio Médico Legal ha revisado, pesquisado cada una de estas piezas óseas para finalmente identificar, y no se ha dado ningún resultado categórico que pueda atribuírsele a alguna persona que figure en la lista de detenidos desaparecidos, pero bueno, vuelven a surgir estos argumentos y el gobierno ha dado esta respuesta. Cabe señalar que durante esta jornada también conocimos en detalle, a través de una publicación, a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, cada una de las gestiones que se han tomado en la línea temporal de este caso, desde que comienzan los primeros rumores en el trabajo que estaba haciendo el Plan Nacional de Búsqueda, y se dan cuenta de que habían ciertas incongruencias en los relatos respecto al paradero de Bernarda Vera. Bueno, claro, fue la primera que comienza a investigar y que se da cuenta de esto y que da cuenta y que elabora un informe, es la periodista Pascal Bonefort. Exactamente. Que ella está trabajando en este programa del Plan Nacional de Búsqueda, en esta investigación. Y ella da con este caso, empieza a hacer esta investigación y comienza a recabar testimonios de que sí
hay personas que la vieron en Argentina, otros que hablan de Suecia, y ahí ella da la alarma y se reúne con el ministro en el mes de mayo. Bueno, aquí en esta minuta de Cancillería, en este comunicado, aparece que, claro, eso fue el mayo del 2024, en junio del 2024, dice que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia consulta a la Dirección de los Servicios Consulares, y ahí comienza una serie y parte de una revisión por Argentina, porque era el principal antecedente que se manejaba en un principio de que Bernarda Vera pudiese estar en Argentina. Bueno, se toman los canales formales, se hacen las solicitudes, como tú lo decías, en junio de 2024, pero no había ninguna información, porque en Argentina ciertamente, aparentemente, Bernarda no habría realizado ningún tipo de gestión para nacionalizarse como argentina, ni tampoco aparecería como refugiada política en aquel país. Ni como ciudadana chilena, porque finalmente lo que se logra descubrir, pero mucho tiempo después, es que ella había entrado como ciudadana sueca. Exactamente, y eso lo conocemos en este repaso de las decisiones que se fueron tomando respecto de este caso, donde dicen que el 10 de abril de 2025 la Cancillería chilena, a través de las distintas instituciones, le pide información al gobierno sueco, y es ahí, cuando llega en mayo del 2025, hace un par de meses atrás, se confirma que existía una persona de nombre Bernarda Vera que había adoptado la nacionalidad sueca hace un par de años atrás, y por lo tanto ahí coincidía esto, y que era una refugiada política también que había llegado hasta ese país. Y bueno, ahí eso es entonces el 13 de mayo del 2025. Así es. ¿Qué logramos obtener? Nosotros en CNN Chile pudimos recoger con nuestro reporteo los oficios emanados desde la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos en diversas instancias, pero la más importante el 22 de mayo. Y este oficio es bastante relevante. ¿Por qué? Porque se informa al ministro en visita, que es el encargado de llevar esta investigación, Álvaro Mesa. Se le informa de que existían estos antecedentes entregados por el gobierno sueco. Aquí vamos a revisar ese documento. Así es. Es un documento bastante importante, porque lo que dice es que a raíz de estas consultas las autoridades ministeriales han recibido reporte con fecha 20 de mayo de la información recibida en la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que mediante oficio reservado recibido el 15 de mayo en oficina de partes y derivado al jefe de programa el 16 de mayo, informa que tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la Oficina de Migraciones de Suecia ha informado que una persona singularizada con el nombre de la víctima previamente señalada obtuvo la nacionalidad sueca. Ante esta información, se ha instruido realizar nuevas gestiones reservadas para poder individualizar con la mayor certeza posible a la peticionaria de la nacionalidad reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de forma de corroborar o descartar que se trate de la víctima en comento. Este oficio es bastante relevante, porque a los pocos días de haber recibido la información desde Suecia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través del Ministerio de Justicia, se le informó al ministro en visita, Álvaro Mesa, que es, y esto es lo más importante para que usted lo pueda entender, si una persona tiene que haber un cambio en su calidad de detenido o desaparecido, para eso lo primero que tiene que cambiar es la verdad judicial. Y esa verdad judicial está a cargo del ministro Álvaro Mesa. Y por lo tanto, por él tiene que pasar toda esta información. Y el punto más relevante, acá las personas que están denunciando o querellándose por la falta de una denuncia o por la falta de entrega de antecedentes de las autoridades respectivas, estos oficios vendrían a demostrar que no sería así, que a los pocos días de llegar la información desde Suecia, que sería el primer antecedente concreto, porque eso es lo otro, uno no puede denunciar con algo en el aire o con simples rumores. Lo que dice el gobierno es que acá se encargaron de recopilar antecedentes concretos y contundentes para poder entregar esta información al ministro en visita y que tomará las decisiones correspondientes, y así se hizo el día 22 de mayo, según queda registrado en este oficio al que tuvimos acceso en CNN Chile. ¿Qué más tuvo que comentar al respecto de este caso el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren? Lo revisamos a continuación. El canal consular es distinto al canal diplomático normal. Es algo que muchas veces no se conoce. Hay muchas personas que hacen actuaciones consulares y no hay una información al embajador o embajadora respecto de justamente estas actuaciones de carácter consular. Porque además, en varios casos, las actuaciones consulares también están acogidas a protección de datos, ¿no? Y son informaciones de carácter privado.
y normalmente no se informa al embajador, sino que se informa a la Dirección General Consular de la Cancillería, que es un canal propio y que, digamos, tiene que operar también muchas veces con reserva. Bueno, Matilde, habrá que esperar entonces a que el Ministerio Público defina qué va a hacer con estos antecedentes que fueron puestos tanto por denuncia como también por querella, si son suficientes para abrir una causa o si incluso se van a realizar gestiones para identificar posibles imputados por estos delitos que están acusando desde la oposición en el caso de Bernarda Vera. Y lo siguiente es saber también qué es lo que ha hecho el juez, el ministro Álvaro Mesa. En Temuco con todos estos antecedentes, porque en definitiva es a él al que le corresponde hacer las diligencias como para que se cambie la condición de esta persona que figura en las listas como detenida desaparecida, que la hemos visto, pero que hay que a través de documentación, de exámenes, de registro, que pueda haber un cambio en la verdad judicial. Exactamente, jurídicamente demostrar que esa persona es ella, como para que tenga estos efectos tanto en la pensión de su hija, que además de recibir la noticia de que su madre estaba viva, que la abandonó. Bueno, eso es importante dejar eso claro, porque no es solo que pase por el gobierno cambiar esta calidad de detenida desaparecida, al otro día apareció. No es así, y por lo tanto, mientras no exista esa verdad judicial, no se puede cortar esa pensión que está recibiendo aquella persona. Vamos a ver entonces cuáles son las próximas respuestas y nos vamos al plano judicial. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Matilde. Y nosotros a esta hora vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar de una noticia que es bastante positiva y que tiene que ver con la salud de las personas, porque los avances tecnológicos están ayudando cada vez más y en la especialidad que es tan requerida como la oftalmología, hay tratamientos que tienen grandes novedades. Vamos a tomar contacto con María Luisa Carrión para conocer más detalles sobre este tema. Una buena noticia. Hola, Marilu. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad es que la ciencia ha avanzado, la medicina también, y las clínicas oftalmológicas también han avanzado en ese sentido para ayudar a los pacientes, ya sea con algún tratamiento médico o también a veces con algunas cirugías estéticas, si es que así lo requieren. Hay nuevos tratamientos en el área de la oftalmología y eso es lo que vamos a conversar durante esta tarde con el presidente del directorio de la clínica Mira, el doctor Pavel Castillo. Doctor, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Cuéntenos primero de qué se trata este espacio y la importancia que tiene también para el área de la salud. No, gracias a ustedes. Hoy inauguramos Mira Armonía Facial, que es una nueva marca de clínica oftalmológica Mira. En Mira Armonía Facial básicamente es una clínica estética donde van a estar todos los últimos tratamientos en cuanto al anti-aging, al rejuvenecimiento facial y rejuvenecimiento ocular, pero con una base sólida quirúrgica detrás. Ejemplo, ¿qué cosas se pueden mejorar? Porque si alguien nos está viendo atrás de las pantallas de CNN Chile y dice, ¿podría yo requerir este tipo de tratamiento? Si lo podemos ya... O sea, la cirugía, no es mi especialidad directamente, pero la cirugía oculoplástica es una cirugía en la cual un porcentaje es buscando un fin estético, pero un porcentaje bastante importante es hacer tratamientos funcionales, por ejemplo, caída de los párpados, caída de la cola de las cejas, bolsas, los párpados inferiores, desde el punto de vista hoy en día de estético, de las personas sentirse bien, tienen hoy en día corrección quirúrgica. Porque es importante cómo conversa también esto con la oftalmología, porque esta es una subárea de la oftalmología. ¿Cómo conversan allí? ¿Cómo es importante también la tecnología? La vemos acá a nuestro alrededor. Claro, en Clínica Mira nosotros trabajamos día a día para recuperar la visión de los pacientes, lograr que los pacientes vean mejor y por lo tanto en Mira Armonía Facial la idea es que el paciente se vea a sí mismo mejor. ¿Y en general qué otros tipos de patologías son los más frecuentes en la oftalmología? No, la oftalmología es un mundo entero de gran cantidad de patologías, aunque el ojo es una estructura bien chica, tiene muchas patologías con muchas especialidades, subespecialidades. Por ejemplo, mi especialidad es la retina, la cirugía de retina, donde hay muchas patologías, enfermedades, muchas que tienen tratamiento quirúrgico urgente, hay muchos tratamientos crónicos, drogas que se colocan en el ojo, cirugías con láser, etcétera. ¿Nota usted que las personas cada vez se están informando más? Que a veces no acudían mucho a los oftalmólogos, se han aumentado, quizás eso, o quizás después de pandemia también, por el uso de pantallas. Sí, eso
Mira, eso es muy frecuente. El paciente hoy en día te llega bastante informado de su patología, ya ha hecho una búsqueda muchas veces en internet y viene muchas veces a corroborar, a aclarar dudas y bueno, obviamente siempre la aplicación de un especialista. Muchas gracias, doctor. Conversábamos también con otros especialistas acá de la clínica Mira, en el post nos comentaban sobre todo lo que mencionaba también el doctor, de que los pacientes llegan cada vez más informados, con preguntas muy específicas a los especialistas, pero también con requerimientos muy específicos, y eso también lo han notado los doctores en las consultas médicas, que han aumentado para corregir algunos problemas que pueden llegar con la edad incluso, lo mencionaba también el especialista, los párpados caídos y otras enfermedades o patologías que pueden venir con el paso de los años y que se pueden corregir hoy gracias a los avances científicos. Escuchemos qué es lo que decían los otros doctores con los que conversábamos también durante esta jornada, que nos comentaban los avances, qué es lo que usted puede mejorar a través de esta tecnología y que también tienen soluciones acá en esta clínica y en los centros médicos. La oculoplástica es una subespecialidad de la oftalmología que se dedica al tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades de los párpados, la órbita y del sistema lagrimal. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es el paciente que tiene el párpado caído, que se llama ptosis palpebral. Algunas veces está o no relacionado con exceso de piel, dermatochalasis, o el prolapso de las bolsas de grasa y las ojeras en los párpados inferiores. También hay otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento que afectan a los pacientes de la tercera edad y que consultan para resolverlas y mejorar también su visión. Porque está lo plástico y lo estético, pero también hay, no sé, casos de quemadura, traumas perioculares que producen daño, producen heridas, y eso también es importante que el paciente esté bien y se sienta bien. Ha avanzado mucho en la tecnología, son procedimientos, son cirugías hechas y derechas, pero el tamaño de las incisiones, las técnicas, también los coadyuvantes o componentes que tenemos han mejorado en calidad, son cirugías menos invasivas, también la recuperación es más rápida. Nosotros nos fuimos dando cuenta en el quehacer cotidiano que había una demanda creciente por soluciones de tipo oculoplástico, ¿ya? Uno podría pensar a priori que es una consulta principalmente de mujeres, pero la verdad es que no es tan así. Acá hay cabida para todos los grupos etarios y hay una demanda creciente entre los varones también. Avances de la ciencia entonces que ayudan a la medicina, en este caso a la oftalmología, los avances que usted puede ver, que se puede tratar, por ejemplo, en este espacio donde estamos durante esta jornada clínica Armonía Mira Facial, donde se pueden hacer todos estos tratamientos que lo pueden ayudar no solo en la parte estética, sino que también en la parte clínica con los especialistas y con esta ciencia, que cada vez avanza y nos sorprende, pero siempre ayudándonos de manera eficiente. Gracias, Marilu, que estés muy bien. Bueno, y les contamos también que durante esta jornada se realizó el Congreso de la Fundación Carlos Vial Espantoso por sus 25 años de existencia, con el foco puesto en el trabajo, la productividad y también la flexibilidad en el mundo empresarial. Nos va a contar de todo esto Pilar Gutiérrez, quien está con la presidenta de la Fundación Carlos Vial Espantoso, María Isabel Vial. Hola, Pilar. La Fundación Carlos Vial Espantoso cumple 25 años y para conmemorar todo el trabajo que han realizado este tiempo organizaron el Congreso 25 años de Relaciones Laborales. Estamos con la presidenta de la Fundación, con María Isabel Vial, para que nos cuente un poco más de qué se trata esta actividad. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. No, gracias a ustedes por poder difundir este congreso que para nosotros es tremendamente importante. Son 25 años, ha pasado ya un cuarto de siglo, esforzándonos en cumplir la voluntad de un abuelo que nos dejó un legado bastante disruptivo, diría yo. Carlos Vial Espantoso, en el fondo él tenía la convicción en esa época de que las empresas solo prosperaban a medida que participaban a los trabajadores de sus resultados. Él veía que empresario y trabajador deberían ser socios y no rivales o enemigos. Y eso nos hace trabajar rompiendo estos paradigmas, haciendo un premio que distinguiera las empresas que tenían mejores relaciones laborales
Y desde ahí vamos encontrándonos con este mercado laboral que más bien habla más de cohesión social, de productividad, de personas, del bienestar, de calidad de vida, temas que son tremendamente importantes y que son necesarios en esta sociedad que estamos viviendo. ¿Usted cómo ve que han ido cambiando también en los últimos 25 años? Los decías, un cuarto de siglo, es mucho tiempo. ¿Cómo han ido cambiando las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores este tiempo? Mira, nosotros medimos, en primer lugar, las grandes empresas que abarcan más de un 55% del mundo laboral empleado formal. Y estas empresas han ido evolucionando desde departamentos o áreas de recursos humanos pequeñas a muy grandes, desde un rol de recursos humanos que era más bien pagadora de sueldos, remuneraciones, preocupada de las pensiones, a un rol totalmente estratégico que si no ponemos las personas en el centro del modelo de negocio, difícilmente van a ser prósperas y exitosas. Y lo importante aquí es compartir los resultados, mayor participación, mayor calidad de vida, mayor bienestar para los trabajadores. A medida que trabajamos en eso, tenemos empresas más productivas, con mayores índices, con mejores resultados, totalmente distintas a una empresa que no está preocupada de las relaciones laborales. En ese sentido, pensando hacia adelante, porque claro, este Congreso busca pensar en lo que han sido estos 25 años, pero también mirar hacia futuro. ¿Cuáles son los principales desafíos que quedan pendientes en términos de relaciones laborales? Yo creo que es un tema que nunca termina. Yo creo que es un camino que se inicia y que trasciende en tu tiempo. Van a ir cambiando de acuerdo a las necesidades, a lo que está pasando en el mundo. Hoy en día, en un Chile estancado, con un desempleo que va a la baja, con pensiones que falta mucho, necesitamos empresas que pongan a la persona en el centro, que pongan la productividad en el centro, que vean que la confianza es el cimiento más importante para tener relaciones de respeto, que dirigentes sindicales formados, educados, que son claves en la empresa, tengan una mayor participación, tal vez no en el directorio, nadie está, pero en sí en acciones o decisiones que son propias de las mismas personas que trabajan. Aquí yo creo que la idea más importante para el futuro es la productividad. Hicimos 3 círculos de personas, uno de dirigentes sindicales, otro de gerentes generales, otro de gerentes de personas, y trabajamos intensamente este año, juntándonos periódicamente para ver cuál era el rol de la empresa. Y de las grandes ideas lo primero fue resignificar el valor del trabajo, el valor de los trabajadores, el valor de la empresa, el valor de la productividad. La productividad va de la mano con el bienestar de los trabajadores. La productividad colabora o ayuda en una mayor prosperidad o crecimiento. La productividad desarrolla y el país crece gracias a la productividad. Y el consenso entre tanto gerentes generales como dirigentes sindicales y como gerentes de recursos humanos fue resignificar el valor de la productividad como cimiento para el desarrollo y bienestar y calidad de vida de los trabajadores. Hemos pasado años diciendo que la productividad es precarización. Yo creo que hoy en día ya basta, no podemos confundirla.
porque en el fondo es necesario para tener un mejor país. María Isabel Vial, presidenta de la Fundación Carlos Vial Espantoso, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Es parte entonces de los principales puntos que se van a abordar en este congreso de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Como veíamos, productividad, uno de los principales ejes de esta conversación. Bien, muchísimas gracias, Pilar, y le agradecemos también a María Isabel Vial. Muy buenas tardes. Que tengan un buen descanso y nos reencontramos nosotros el día lunes. Con esta imagen de Santiago nos vamos, llegamos con sol, primavera y nos vamos en este recrudecimiento del invierno. ¿Cuál es la temperatura? A esta hora se la decimos de inmediato, 12 grados es la temperatura. Que tenga un gran fin de semana y hasta el lunes.